pedirles que me permitan leerles públicamente. Lean en silencio o bien escuchen. Dice la Biblia así, Primera a los Corintios, capítulo 14, versos 26 a 40. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada uno de ustedes tenga salmo, enseñanza, predicación, revelación, interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turnos, y uno interprete. Y si no interprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los predicadores hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, callen primero, porque pueden predicar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los predicadores están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Sus mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus esposos, porque es indecente que una mujer hable en toda la congregación. ¿Acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios o solo a ustedes le ha llegado? Si alguno se cree predicador o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor, mas que el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procuren predicar y no impidan el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Ese mensaje, hermanos, fue escrito a una de las iglesias que menciona la Biblia, más desordenadas, carnales. Para que tengan una idea, la iglesia de Corinto, por eso se llama Primera a los Corintios, esta congregación local, esta iglesia de Dios, estaba enclavada en un puerto de la antigüedad, a lo que hoy es Grecia, en el país de Grecia, en un puerto que se llamaba Corinto, por eso se llama Primera a los Corintios. No investigué cómo se llamaría actualmente el puerto hoy, les debo esa información. Esta iglesia enclavada en Corinto era una iglesia, como les dije, bien desordenada. Fíjense, había chismosos dentro de la iglesia. Es decir, que si usted hacía algo malo, todo Corinto lo sabía. ¿Les suena parecido a eso? Había divisiones dentro de esta iglesia, no una ni dos. ¿Saben cuántas divisiones había en esta congregación? 4. Había pecado de incesto. ¿Sí saben qué es el pecado de incesto? O sea, cuando una persona se une en relaciones íntimas con alguien muy cercano, un hermano de sangre, un tío con su sobrina o un papá con una hija, y ese caso lo hemos oído aquí en nuestra ciudad, lo hemos oído. En esta iglesia, fíjense que cuando se reunían para tomar la Santa Cena del Señor, era tanto el abuso de ese ritual que ya hablamos en otra ocasión, que es solemne, que es sagrado, porque nos habla de la muerte del Señor Jesús, de su sepultura, de su resurrección,
de ese compañerismo íntimo que debe haber entre la iglesia y el Señor, y luego unos con otros como hermanos en la fe. Ellos lo habían desbaratado, y en lugar de tomar una copita, un cáliz, se ponían hasta atrás de borracho. Y el pan no era el pan sagrado, eran comilonas las que se hacían, ¿verdad? Ese pecado se llama gula, ¿no? Eso que comen sin parar, es el pecado de gula. En esta iglesia había, hermanos, un sinfín de barbaridades, y se sentían tan espirituales que decían que todo el mundo hablaba en lengua, y todo el mundo tenía revelación de Dios, y todo el mundo quería ser maestro, y todo el mundo quería ser pastor. ¿Les suena parecido esto? Y entonces Dios, a través del apóstol Pablo, les manda a decir: necesitan orden, necesitan disciplina, necesitan escuchar la voz y vivir en ese orden. Hago o presento la entrega número 12 de esta serie sobre la iglesia, y el tema de hoy es la iglesia y su orden. Así le he titulado: la iglesia y su orden. Y mi propuesta como mensaje en un párrafo es esta: la iglesia debe ser ordenada en su culto para adorar al Señor, edificar a los creyentes en la fe y enseñar la buena comunión o compañerismo entre nosotros los hermanos, a pesar de la diversidad de ideas, de pensamientos y de carácter individual. A pesar de eso, de que cada cabeza es un mundo, de que cada uno tiene su punto de vista, de que cada uno tiene su propia creencia personal, a pesar de todo eso, debe de haber un orden, una norma que permee o que gobierne o que enmarque el comportamiento. Por eso, en primer lugar, les presento en esta hora la definición de orden. Por orden se entiende, hermanos, un sistema de reglas, de costumbres, prácticas morales, espirituales, sociales y aún religiosas. Y este orden al que me estoy refiriendo está establecido por Dios mismo. Dios es un Dios ¿de qué, hermanos? ¿Oímos? De orden. Es un Dios de paz. Por eso en la iglesia no podemos hacer cada quien lo que bien se le da la gana. No, porque eso es entonces vivir en anarquía. Por eso no es correcto que todos quieran ser pastor, que todos quieran predicar, que todos quieran ser maestros. ¿Y cómo ha habido pleito en las iglesias por esto, hermanos? Ya en otra ocasión les dije, la iglesia no es un coto de poder ni de autoridad. La iglesia es un marco de servicio que Dios ha establecido para que alumbremos en esta tierra, para que demos sabor en el mundo, el olor de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos llamó sus testigos. Ya lo hemos visto en otros mensajes sobre la iglesia. Y vamos a ver este orden entonces acerca de lo que Dios le dijo a una iglesia que vivía muy desordenada, con chismes, con murmuraciones, con contienda. Habían hermanos que se habían demandado entre unos y otros, o sea, andaban en pleitos legales. ¿Qué es eso, hermanos? Hace mucho tiempo, fíjese, y esto lo digo como una anécdota, es algo inconcebible, pero se dio. Hace mucho tiempo en una iglesia, el pastor, en la iglesia le dijo al pastor que muchas gracias por su servicio, y como es casi una regla en todas las congregaciones, pues que Dios le bendiga, que le vaya bien, sí, que va a comer mientras y cómo le va a hacer. Y entonces este pastor demandó a la iglesia. ¿Sí te acuerdas de este caso? No, nosotros lo supimos, mi esposa y yo. El pastor demandó a la iglesia. Y en el periódico salió el escándalo, ¿vieron? El escándalo.
algunos años un buen hermano también me aconsejó para que yo demandara a una iglesia. Dije, no, déjelo así, déjelo así. Y siempre le he dicho, hermano, arreglen sus cosas. No es necesario andar en pleitos. Yo le he dicho a mis hijos, inclusive a mi yerno, yo le dije a mi nuera también, nosotros no somos gente de pleitos, somos gente de paz. Que abusan los que nos rodean a veces de esa situación de quedarnos callados, es cierto. Por eso la palabra de Dios dice, no se vengan ustedes, no tomen venganza, no se hagan justicia por sus propias manos, déjenmelo a mí, dice el Señor. Así dice la Biblia. Por eso en esta tarde, porque ya es tarde, ¿verdad?, les presenté mi propuesta de mensaje. La iglesia debe ser ordenada en su culto para adorar al Señor, edificar a los creyentes en su fe, pero también enseñar la buena comunión o compañerismo fraternal que debe haber entre nosotros. Que la gente vea que somos una agrupación que adora a Dios. Que los que vayan pasando por la calle y se asomen para ver, porque muchos lo hacen, vean que somos una congregación unida que glorifica a Dios. Que los problemas que se puedan suscitar entre nosotros no tenemos por qué ventilarnos con los demás que no son de la iglesia. No tenemos por qué andar de comunicativos, hermanos, que el pastor es así, que es así, que el hermano fulano es así, que la hermana perengana es así. Déjeselo al Señor. Ponga sus ojos en Jesús y no en el hombre. Eso aconseja la Biblia también, poner la mira en las cosas de arriba, dice, y no en las de la tierra. Pongan sus ojos allá en Cristo. Allá está nuestra vida con Cristo. Allá está nuestra regla. Ahí está nuestro orden. Habiéndole definido que es un orden, ¿sí se les quedó que es un orden? Es un sistema de reglas o de costumbres espirituales, sociales, morales y aún religiosas que deben de enmarcar nuestras relaciones con los demás y con Dios mismo. Habiendo definido qué es orden, les presento el primer pensamiento sobre la iglesia y su orden. En la iglesia debe permear el orden en la adoración y alabanza al Señor. En los últimos 30, 40, 50 años ha habido un movimiento en las congregaciones que le llaman el grito de júbilo, y dice el que está dirigiendo, ¡den un grito de júbilo! ¿Y qué hace la congregación? Todo el mundo grita. Y ahora vamos a danzar en el nombre del Señor, y todo el mundo empieza a brincotear. Por ahí uno de los predicadores que salen en las redes lo habrán visto, les puso esas reuniones Cristoteca. Y entonces la congregación se volvió una discoteca, pero disfrazada de cristiano. Por eso le llaman Cristoteca. Y en pleno culto, cuando se ponen a danzar, empiezan a bailar quebradita y empiezan a bailar zambito y vaya usted a saber qué más. Ah, no, pero para la gloria de Dios, dice. ¿Qué tan cierto será eso? Yo no estoy juzgando, no estoy cuestionando, estoy diciendo, esto está sucediendo en la iglesia de hoy, a través de estos movimientos que se dan en las mega iglesias, donde el propósito no es predicar a Jesucristo como Rey, Señor y Salvador, sino tener números, tener mucho dinero, tener muchos bienes materiales. Esos son el propósito. Por eso se anuncia, vengan y hagan pacto. Por eso se anuncia, traigan ofrendas y Dios le va a hacer su milagro. Así se predica. ¿Qué tan cierto es? Traigo un poderoso mensaje que Dios me reveló. ¿Qué tan cierto es? Eso lo vemos hoy en las redes sociales. Eso lo vemos hoy en videos que se transmiten en congregaciones. En la iglesia debe permear el orden en la adoración y alabanza
al Señor. Hace algún tiempo, también en el periodo que mencioné, surgió un movimiento en algunas congregaciones evangélicas donde le llamaban el vómito santo y sale el demonio y la salida del demonio a través era del vómito. Y luego cuando todo el mundo se cae en las congregaciones, déjenme compartirle una experiencia, no sé si ya se las he dicho antes, a lo mejor que sí. Fui invitado a una iglesia hace ya muchos años a predicar. Y antes de que yo pasara a predicar, vino el pastor, me tocó el nombre y me dijo: pastor, cuando termine de predicar, dice, va a venir la gente al frente y usted va a poner su mano en ellos y den la bendición también. El problema es que yo no sabía que en esta congregación se daba el asunto de las caídas, el asunto de azotar, ¿no? Y entonces llegó el tiempo de la oración y empiezo a orar y como hemos hecho a veces antes, poner nuestras manos, porque la Biblia nos enseña, sobre las demás personas, y empezó a caer la gente. Y luego por ahí dijeron que yo ya había caído en la doctrina de tumbar. No. Yo he puesto manos sobre muchos de ustedes y ninguno se ha caído, gracias a Dios. ¿Qué tan cierto es eso? Yo no sé. ¿Qué tanto se finge? Una vez en un culto de esta índole, ya no como predicador, sino como oidor de la palabra, yo pasé al frente para decirle: Señor, gracias por tu bendición, dame lo que necesita mi corazón. Y el pastor me empezó a empujar y cae. No, nunca he caído, porque una cosa es empujar y otra cosa es que Dios te quebrante. Y esta iglesia, hermanos, a la que Pablo le repite: Dios es un Dios de paz, hágase todo con orden, porque Dios es un Dios de paz, es un Dios de orden, embarca el señorío de Dios. Cuando venimos al culto, venimos a honrar a Dios. Cuando venimos al culto, venimos para expresarle nuestra gratitud, nuestra devoción, nuestra entrega. Venimos para cantar para Él. Qué bueno que algunos son entonados, qué bueno que algunos tienen buen oído, qué bueno que algunos tienen sentido de la música, pero, hermanos, nuestro canto es para Dios, no es para agradar el oído de los demás. Una vez alguien me dijo: pastor, el culto estuvo bien aburrido, porque habíamos puesto cantos en el programa. Hacer un programa es un orden. Habíamos puesto en el programa cantos que a él no le agradaban, que porque eran muy aguados, me dijo así, con esa palabra, muy aguados y muy sin chiste. Y yo le dije: perdóneme, pero el canto no lo hicimos para ti. El programa no lo hicimos para agradarte, lo hicimos para honrar a nuestro Dios. Y hermanos, ojo, cuando nos reunimos aquí es para honrar a Dios, es para elevar cantos a Dios. Por eso dice, cuando se reúnen, mire, aquí dice, ¿qué pues, hermanos? Así dice, ¿no? Así empieza el pasaje, verso 26, 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Yo le diría: oigan, ¿sí? Pongan atención. Oiga, cuando se reúnen, cuando se congregan, ¿tiene alabanza en su corazón? ¿Recuerdan qué significa la palabra salmo? Alabanza. ¿Y qué es una alabanza? La palabra alabanza quiere decir hablar bien de alguien. Y si nuestra alabanza es para Dios, tiene que tener esa alabanza un contenido de la grandeza de Dios. Por eso yo me conmuevo. Hoy me conmoví cuando cantamos sobrenatural, porque mi Dios es eso, sobrenatural, pero no lejano, que está allá en el tercer cielo. Está a mi lado, está conmigo para socorrerme, como socorrió a ustedes que dieron testimonio de su enfermedad y de casi la muerte. Qué bueno que en su corazón haya alabanza para Dios, para el Señor de paz, para el Señor de orden. Y eso lo vemos establecido desde el mismo principio cuando leemos en el Génesis cómo Dios creó cada cosa en su orden. ¿Se acuerdan?
Génesis capítulo 1. Y como Dios estableció principios y leyes a los astros. Imaginen que la luna se saliera de su órbita. ¿Qué va a pasar de nuestro planeta si la luna se nos va? Yo no sé nada de ciencia, hermanos, soy un ignorante al respecto. Pero tengo entendido que la luna tiene influencia sobre nuestros mares y por cierto, nuestro planeta, 3/4 partes me parece, son agua. Y los que saben mucho de la marea dicen la marea viva, que es cuando crece y crece y crece. Pues si la luna se va, hermanos, nos vamos a inundar. ¿O qué sucediera si Dios no establece un orden a la rotación de la tierra? A ver, hermanos de secundaria, muchachos de secundaria, es rotación y qué más. Rotación y qué más. Traslación. La rotación es que la tierra gira sobre sí mismo y gira a tal velocidad que nosotros ni nos damos cuenta. Imaginen lo que sucediera si deja de girar. ¡Pum! Salimos disparados. Y vamos a hacer como sacos y vamos a reventar, hermanos. Ahí hasta el más flaquito se va a poner gordo. Y va a ser ¡pum! Y Dios estableció un orden, hermanos, al sistema planetario, en todo el cosmos. Y Dios estableció principios para que nos llevemos bien unos con otros. Y Dios estableció normas para que el esposo y la esposa converjan o hagan una bonita familia. Y estableció principios para que esa familia sea feliz. Si las familias son infelices hoy, es porque no están en ese orden, no están en esos principios. Y cada quien quiere hacer lo que quiera y pensar lo que quiera. No, a mí me quieren como soy y qué. Me tienen que aguantar. Yo así pensaba antes. Bendito Dios que me cocoteó. ¿Les suena parecido esto? Nomás al pecador del pastor le pasó así. Y luego nos hablan y nos dan consejos, y no, por un oído nos entra y por el otro se nos sale. No queremos saber nada de orden. Sin orden, hermanos, es un caos todo. Es una anarquía, es un descontrol. Por eso la iglesia de hoy está tan dividida, hermanos. Y un grupo por aquí de pronto con un lidercillo que se levanta por ahí porque no está de acuerdo con su pastor, porque le mira que tiene el ojo chueco, que porque habla muchas sandeces y porque no es sabio y porque... Me estoy describiendo ahí. Vámonos. Aquí no está el Espíritu de Dios. Y vámonos a donde está el fuego de Dios. Y se lleva un grupo de hermanos. Y allá se levanta otra iglesia. Nosotros sí tenemos la unción. Nosotros sí tenemos el fuego del Espíritu Santo. Y van pululando congregaciones como si fuera Zacate. Y la iglesia, en lugar de estar unida como fue el sueño del Señor Jesús, como fue el proyecto del Señor Jesús, no nomás un sueño, un proyecto que le costó su vida, hermanos, porque así oró en Juan capítulo 17, que sean uno. Y miren cuántos miles y miles y miles de congregaciones hay. Nosotros somos los auténticos de Segunda Compasión. Nosotros tenemos la verdadera palabra de Dios. Nosotros somos la verdadera y santa iglesia. Ay, hermanos, somos como los corintios. O como aquella iglesia que leímos al principio del culto, ¿recuerdan? Tengo todo, no me falta nada, tenemos instrumentos, tenemos predicadores, cada uno por día. Porque en aquella época se reunían todos los días. Mi finado suegro le dijo a mi esposa, ¿por qué no nos reunimos todos los días? Y le tuvo que decir, ay papá, sí. Si no vienen más que el domingo en la mañana y no vienen ni adoración y no vienen, ¿cómo vamos a tener más cultos si no vienen los hermanos? No podemos obligarnos. Yo aquí me desgañito decir, hermanos, vamos a congregarnos, hermanos, vamos a reunirnos.
Cuando sentimos que el agua nos llega hasta el cuello, cuando Señor, sálvame, ¿no? Y le hacemos promesas y todo eso. Eso es desorden, hermanos. Eso es irreverencia. Eso es caos. ¿Cuántos decimos que estoy muy cansado? ¿O cuántos decimos que me duele la cabeza? Es que estoy muy ocupado. No estoy lanzando piedras, es la situación de hoy, hermano. Luego dice que soy pedrero. Así estaba esta iglesia. En nosotros está el Espíritu Santo. Cada uno habla lengua, todo el mundo quiere hablar en lenguas. Tenemos dones, todo el mundo decía tener dones. Y dice, hermano, está bien, qué bueno que tengan todo eso. Pero Pablo le dice a los de Colosas, háganlo con gracia. Háganlo para la gloria de Dios. Mi nieta leyó aquel texto de Efesios capítulo 5, que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Ese fue el texto que me parece que dijo, ¿verdad? Como hijos amados de Dios. Y esta iglesia que se creía muy santa y muy espiritual y muy entregada, miren cómo pululaba el chisme. Por ahí en su casa les leo que les dejo de tarea que lean el capítulo 1. Dice Pablo, yo oigo que la familia fulana de tal, y yo oigo que la perengana de tal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y oigo que hay murmuraciones entre ustedes, y oigo que no es que me atraganté, lo dejé así a propósito. Esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿Cómo es posible? Miren lo que le dijo en el capítulo 11. Miren, a ver, déjenme checarlo. Capítulo 11, versículo 17. Primero a los Corintios, Primero a los Corintios 11 y verso 17. Además, léanlo si quieren. Dice, pero al anunciarles esto que sigue, no les alabo, o sea, no les reconozco. No puedo hablarles bonito, porque no se congregan. ¿Cómo le dijo él? No se congregan para lo mejor, sino, miren, ¿qué es eso, hermanos? Que en el cuerpo del Señor haya rencillas donde se niegan en el habla. ¿Por qué no se perdonan los unos a los otros? ¿Por qué no nos aceptamos tal como somos? ¿Por qué algunos estamos viendo allá? Ay, el hermano Julano, mira cómo viene. Ay, la hermana Sultana, ya viste qué tan corto está su falda. Y mira su escote. Bueno, ¿viene usted a adorar al Señor o a juzgar a los demás? Y luego algunos hermanitos llegan tarde, o hermanitas, según sea el caso, y andan taconeando en la iglesia. Y todo el mundo voltea a ver quién es, ¿no? ¡Qué respetuosos! O algunos otros en el colmo llegan tarde y llegan abrazando. Buenos días, Dios les bendiga, y hasta el culto. Orden. Oiga, si ya llegó tarde, pues ya quietecito, siéntese. ¿Qué es eso que tiene que llamar la atención? Digo, no es un regaño. Estoy diciendo que en la iglesia debe de haber orden en el culto. A mí no me preocupa que los niños lloren, porque ellos no saben, están aprendiendo. Me preocupa más que el papá o la mamá levantan al chamaco. Ya. No, hermano, estamos delante de la presencia de Dios. El niño va a aprender. Y si usted le dice cada vez que sale de su casa, vamos al culto de Dios, vamos a la iglesia. Tengo niños de 3 años muy cercanos a mí. Vamos a culto, me dice. Vamos a culto. ¿Cómo es que un niño que todavía no habla bien, o una niña que apenas empieza a pensar y a razonar, de 3 años, ya tiene la idea que al venimos aquí? Al culto, porque me dicen, vamos al culto. Eso significa que están aprendiendo. A mí no me preocupa que los niños se levanten de pronto y anden jugando. Me preocupa más que el padre ande atrás de ellos corriendo. Dice que para ponerlos en orden, cuando es el primero que mete en el desorden. ¿Por qué debemos de ser ordenados en nuestro culto, hermanos? Porque Dios está presente. Mas Jehová está en su santo templo, dice la Biblia. Calle delante de él. Ese calle habla de respeto.
habla de reverencia, habla de congruencia. Si nos reunimos para adorar a un Dios de orden, ¿por qué vamos a ser tan desordenados? No solamente en la vida, sino en el mismo culto, en la misma reunión. Y no nos cuadramos a ese orden que debe de permear, un orden de respeto. Porque el motivo es honrar a aquel que es el creador del universo. El motivo es adorar a aquel que dio su vida en la cruz por nosotros. El motivo es cantarle a Él. En segundo lugar, hermanos, en la iglesia debe permear el orden para que todos seamos edificados. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a esta iglesia tan desordenada? Les leo. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando se reúnen, cada uno trae alabanza, salmo? Lo siguiente, tiene doctrina. ¿Sabe qué significa la palabra doctrina? ¿Qué significa la palabra doctrina? Enseñanza. ¿Y qué me enseña esto? ¿Qué estoy intentando enseñarle con este montón de palabras? Y que a lo mejor no estoy tocando temas que a usted le gustaría oír. Ni estoy agotando el asunto, ni estoy agotando el mismo tema, hermano. Solamente estoy dando algunos principios elementales. Porque nuestro culto es de Dios y es para Dios. No es para nosotros, no es para agradarnos a nosotros, no es para que lo escuchemos bonito nosotros. Es para ofrecérselo como una entrega, como una ofrenda, como un sacrificio. Aquel que es digno de gloria, como cantamos. Tú eres digno, ¿se acuerdan que si cantamos? ¿Tiene alguna enseñanza? ¿Qué nos va a enseñar con lo que usted dice? Con las iglesias que acostumbran a hablar en lengua, aquí gracias a Dios todavía no. Pero las que acostumbran a hablar en lengua, yo no las estoy negando, porque para Dios no hay nada imposible. Aquellos que dicen, Dios me habló y me dijo. Espérate, tengo que oír con atención porque dice que Dios le habló. Y a ver qué dice. Y si lo que dice cuadra con lo que está en la Escritura, bueno, ¿en qué me enseña? ¿Para qué me sirve? En mi fe, en mi esperanza. Cuando alguien viene aquí y toma el lugar, no escuche usted las palabras, no vea el meollo de lo que se enseña. Algunos no somos tan elocuentes para hablar. Yo soy el más limitado de todos. Y cuando estoy aquí enfrente, yo no lo traigo planeado. Sí tengo un escrito que me va guiando, pero yo no estoy planeando qué voy a decir, porque esto viene en el momento. Y a veces uno dice cosas que no debe decir, no porque las quiera decir. Pero ¿para qué sirve lo que se dice? Me cuestionan tal vez porque a veces soy muy populesco en mis expresiones. Una vez alguien me dijo, debe hablar más en un nivel más bajo, pero pues más bajo ya no puedo hablar, porque estoy usando palabras que todo el mundo entiende, que todo el mundo comprende. ¿Se acuerdan que leímos un pasaje por ellos? Dice que voluntariamente no quieren entender. ¿Se acuerdan? Leímos segunda de Pedro, capítulo 3. Dice, esos incrédulos, esos irreverentes, esos profanos, que voluntariamente no quieren entender. No significa que no entienden, significa que lo están negando, significa que no quieren saber nada de eso. Y por eso mejor se duermen, o mejor se distraen, o mejor empiezan a ver cómo la telaraña atrapa a la mosca, y luego cómo la araña va saliendo ahí con sus patitas y se come la mosca. Y ahí está su atención. Porque voluntariamente no quieren oír. O otros se agachan, no quieren oír. Pero eso es irreverencia. No por el que está enfrente. ¿Por quién es irreverencia? Por Dios. ¿Usted cree que Dios está aquí cuando nos reunimos? Si Dios de pronto viniera y le dijera, oye, fulano o fulana, si no sea caso,
yo voy a estar contigo mañana a la hora que estés en el culto. ¿Usted cómo estaría? ¿Cómo estaría? Dice la hermana que contento. También se vale. Qué alegría que Dios esté aquí conmigo. ¿Qué más? ¿Cómo estaría? Estaría así adormilando. Estaría viendo la arañita. ¿Cómo estaría? ¿Cómo estaría? Estaría pensando en que dejó la comida allá hirviendo en lo que se venía el culto con flama bajita y que ya se caiga el pastor para que no se me vaya a quemar. ¿Cómo estaría? Mire, cómico lo que estoy diciendo, pero es una realidad, hermanos. Y como no permitimos que Dios gobierne nuestro corazón, como no queremos oír sus órdenes, su principio, su palabra, por eso consideramos que el culto no es tan importante y dejamos de ir. Mire, ¿por qué va puntualmente al trabajo, llueve, truene o relampaguee, dijeran en mi tierra? ¿Por qué va al trabajo? No importa que esté cayendo un aguacerazo. Usted se alista y se da su chaineada allá y su... ¿Cómo se llama eso, hija? Se me olvidó. Su lápiz labial y todas las cosas, en el caso de ser mujer. Bueno, ahora porque los hombres también se pintan, ¿no? Pero usted por nada falla al trabajo. ¿Por qué? Me dicen, no, es que me van a descontar el día. Es que voy a tener un mal, ¿cómo se llama? Un mal expediente como trabajador. No, yo no puedo faltar. Y algunos de ustedes, perdónenme que se lo diga, literalmente viven para su trabajo. Está bien. Y yo le pregunto, ¿y Dios dónde queda? ¿A dónde lo tiene? ¿A dónde lo pone? Esta iglesia era muy religiosa y cantaban muchos y predicaban muchos y hablaban en lengua muchos y se ponían bien borrachos a la hora de tomar la cena del Señor y eran chismosos y murmuradores. Sí, yo creo que era gente de Catemaco, oiga. Lo bueno es que esto no pasa aquí en Betania, gracias a Dios. Nomás pasa en otras. O como la iglesia de Apocalipsis, no de la Odisea. Tenían todo, pero Jesús estaba afuera. Y ahí estaba el Señor Jesús. ¡Hey, ábranme! ¡Déjenme entrar! Eso se lo estoy poniendo, ¿no? Yo para describir el texto. Quiero entrar, quiero estar entre ustedes, vengan a abrirme la puerta. No, la puerta estaba abierta. ¿Pero a qué puerta se refería? A la puerta del corazón, a la puerta del alma. Entonces, en la iglesia debe permear el orden para que todos seamos edificados, fortalecidos en la fe. Por eso se enfatiza, hermanos, la lectura de la palabra de Dios. Por eso se enfatiza en tratar de aprender textos de memoria. Por eso se enfatiza asistir a los cultos. Por eso se enfatiza cantar con gozo, con alegría. Se enfatiza servir al Señor con toda el alma. Porque Él es digno, cantamos. Y si Él es digno, ¿por qué no lo hacemos entonces? La enseñanza es tan importante, hermanos, porque nos capacita. No solamente para el diario vivir, sino para la vida venidera. Dice la Biblia que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, que alumbra a los ojos. El corazón que ama eso, esa palabra, el corazón que anhela esa palabra, le va a saber a la miel más exquisita y más dulce. Ese corazón que anhela la palabra de Dios, que anhela la presencia de Dios, le va a parecer como el mejor oro que se pudiera encontrar. No, así dice la Biblia. Pero el corazón que su interés está en otro lado, lo que sea, que su interés está en su tesoro, ¿no? Dijo Jesús, ¿se acuerda que donde estuviera el tesoro?
culto no me bendijo. No, el problema no fue el culto, el problema fue su corazón. Ay, pastor, estuvieron bien aguados los cantos. No, el problema no fueron los cantos, es su corazón. Ay, pastor, no entendí nada de la predicación. No, el problema no fue la predicación, el problema fue su corazón. Ay, pastor, es que se me hace tan aburrido el culto. No, el problema no es el culto, el problema es su corazón, que no se ajusta al orden que Dios ha establecido en la palabra. Es como aquel que dice, a mí me gusta tanto orar y nunca se para la oración. Es como aquel que dice, me gusta tanto cantar y nomás no canta a la hora de los cantos. Es como aquel que dice, me encanta la palabra de Dios, nunca la lee. Ay, a mí me fascina la reunión de los hermanos y cualquier pretexto es bueno para no ir. Finalmente, hermanos, en último lugar, en la iglesia debe permear el orden para una buena fraternidad, comunión uno con otros. Yo no entiendo por qué hay tantos pleitos entre los hermanos. En una ocasión en una congregación estuve en una reunión donde se hizo un pleitazo por unas cacerolas. ¿Que quién autorizó que se compraran cacerolas? Oye, ¿por qué se compran cacerolas u ollas en una congregación? ¿Para qué se compran? Porque luego cuando hay convivio se necesita para guisar, para ese convivio. ¿Por qué armar una camorra porque el pastor le dijo a la tesorera o el diácono, quien haya, vamos a comprar estas ollas porque se necesita? ¿Por qué una camorra? ¿Quién autorizó? Se levantan unos por ahí, ¿no? Y a veces los que menos dan son los que más gritan y más exigen. Yo no entiendo por qué hay pleitos y separaciones, porque algunas hermanas se ponen su velo. ¿Cuál es el problema de que se pongan su velo? O porque algunas hermanas se corten el cabello. ¿Cuál es el problema de que algunas hermanas se corten el cabello? También he visto mucha discordia a partir de por ahí de los años 70, cuando vinieron la moda de los pantaloncillos cortos. Mi esposa debe de recordar eso y no sé si mi suegra le hizo sus pantaloncitos cortos a mi esposa cuando era muchacha y ¿verdad? Todas las cosas. Los hot pants, ¿se acuerdan? Estoy exagerando, ¿no? Yo no supe si mi esposa usó eso cuando antes yo no la conociera o no. Es nada más como mera ilustración. ¿Se acuerdan de los hot pants? Eran los chores cortitos. Y se fueron. Pero ya regresaron, ¿no? Ya regresaron otra vez. O los escotes. Y ahí están estirándose, porque le ven, pues, ¿para qué se los ponen? O ahí están, pues, ¿para qué se los ponen? Hermanos, por no estar en un orden establecido en el culto, y no porque vamos a poner reglas y leyes, que aquí no se usa arete, que aquí no se usa blusa sin manga, que aquí no se usa el cabello corto o largo. No. Veamos lo que dice la Biblia. Fíjense que en las iglesias del pasado, uno de los apóstoles les tuvo que escribir, oigan, vístanse decorosamente. ¿Por qué lo diría así? No, si eso de enseñar no es de ahora, hermanos, es de la antigüedad. Y eso de los oros, los aretes y las cadenillas o soguillas o brazaletes, como le quiero usted llamar, no es de ahora. No es de ahora. Por eso es interesante como dice el apóstol, que haya decencia, que haya orden, que haya respeto, que haya reverencia. Por eso que nuestro sí debe decir sí, nuestro no. Nada de que, ¿no? ¿Qué es eso? Yo sé que por naturaleza somos mentirosos, pero ahora como creyentes somos nuevas criaturas. Que la honradez, que la honestidad, que la sinceridad esté escrita
No solamente hay en un registro mental, sino en nuestro trato a los demás, en nuestro comportamiento personal con los demás, en nuestro pensamiento hacia los demás. Por eso leímos al principio el mensaje de la iglesia de Apocalipsis. Una iglesia que se creía non plus ultra, creo que así se dice, ¿verdad? Rica. La gente vestía con seda, adornada con joyas preciosas y perlas. Tenían un gran grupo coral, tenían muchos músicos, muchos instrumentos, tenían un gran edificio, pero el Señor Jesús estaba fuera. Cerciorémonos que en el orden que Dios establece en su palabra, no solamente lo tengamos en un registro por allí, en nuestro intelecto, sino que sea la norma de nuestra conducta, de nuestras palabras, de nuestro quehacer, de nuestro pensar. Quiero terminar en esta mañana. Como dije, yo no estoy agotando el tema, ni estoy diciendo el todo de esto. Simplemente estoy tocando asuntos sencillitos que deben normar nuestra fe como creyentes en Cristo. Somos un pueblo de Dios, un pueblo especial. No debe de haber pleito entre nosotros, hermanos. No debe de haber chismes entre nosotros. No debe de haber juicios y señalamientos entre nosotros. No debemos de ver la paja. ¿Se acuerdan cómo dijo el Señor Jesús? La viga, mejor dicho, ¿no? No debemos de ver la viga o la paja en el ojo. Como le dijo, esto sale aquí. No podemos ver la paja en el ojo ajeno sin considerar ya no una paja. Una viga como esa la que tenemos allá, ¿no? Porque somos buenísimos para echar culpa a los demás. No, y luego como el ejemplo que tuvimos del presidente anterior y la presidenta actual, no somos buenísimos para culpar a todo el mundo. Es nuestra naturaleza. Pero como hijos de Dios, como creyentes en Jesús, que permee el orden, es decir, ese sistema de prácticas, de normas espirituales, morales y sociales, para que seamos una iglesia unida, con un culto en orden, con un contenido en la alabanza que magnifique al Señor, con una expresión de gratitud que enaltezca a Dios y no mi persona, con una actitud reverente, porque Jesús está presente. Amén.